en esta mañana he titulado este mensaje, Humillados hoy y exaltados mañana. Vamos a leer juntos Santiago capítulo 4 del verso 6 hasta el versículo 16. Vamos juntos. Dice la palabra, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflígense y lamenten y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos ahora, los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es su vida? Ciertamente neblina, que se parece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Esta palabra nos está hablando de la humillación que debemos pasar antes de que el Señor nos exalte y nos da serias advertencias. En primer lugar, número 1, hay una guerra contra el orgullo. Y en Proverbios 3:34 dice que Dios resiste al soberbio y Dios está poniendo esta situación en un orden de batalla. Cuando nosotros resistimos a algo, a alguien, estamos en posición de guerra. Y es que hay un conflicto entre el ego frente a la gracia de Dios. Y esta palabra soberbia significa alguien que se muestra encima de los demás. No solo es orgullo, es altivez de quien cree que no necesita del Señor. Y también proviene de este término militar que describe a un general que organiza un ejército en orden de batalla para enfrentar a un enemigo. Entonces, la implicación cuando actuamos con soberbia, no solo estamos equivocados, sino que nos ponemos en una posición como enemigos en el campo de batalla, ¿sí? Enemigos de Dios. Cada vez que nosotros estamos poniéndonos de esta manera, gracias Margarita, de esta manera, en el campo de la batalla, estamos en contra del Señor. Y es que la soberbia realmente es algo que resiste muchas veces a lo que quiere Dios hacer. Y aunque la palabra ego no aparece en la Biblia, habla acerca de los conceptos y principios relacionados con el ego. La palabra ego generalmente se refiere al sentido exagerado de una autoimportancia que le damos de nosotros mismos. Y es que generalmente resulta en una excesiva preocupación del yo, exaltar al yo y cómo vamos a ser delante de otros. Miren, la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Y es que Dios nos está hablando que realmente debemos morir a nuestro yo. Y de hecho, todas las formas de idolatría moderna tienen que ver con el ego como su principal objetivo. Y es que en estos tiempos, en estas fuerzas de estos tiempos de oscuridad, han convencido a muchos de que la satisfacción se obtiene a medida que satisfagamos el yo. Por eso es que hay mucha rebelión, ¿sí? Y a veces hay mucho contraste, ¿no? Ahora se ha levantado el feminismo, hay que el poder, hay que empoderar, pero es el yo disfrazado de orgullo. Y asimismo también cuando otros oprimen de otra manera, en la fuerza política, ahora hay mucha corrupción y en los gobiernos. Entonces vemos que hay una importancia excesiva al ego del hombre, al ego de la mujer, al ego de la humanidad. Y es que nos estamos poniendo en el campo de batalla.
Y entonces podemos remontarnos del día de hoy hasta el pasado y recordar cómo fue en el jardín del Edén, con Eva, ¿sí? Especialmente con ella, ¿sí? Con Adán y Eva, pero especialmente con Eva porque habló con la serpiente y ahora empieza a decirle lo mismo. Le dice ahora en Génesis 3:5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y entonces se le dice, oye, tú vas a ser como Dios, vas a ser más importante, y empieza a exaltar el ego. Y tenemos también la escritura en Proverbios capítulo 8, verso 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Y es que Dios está diciendo en claro que aborrece el orgullo y la arrogancia. Es más, fue el orgullo quien convirtió a Lucifer en Satanás. Y eso dice la palabra en Isaías, capítulo 14, del 13 al 14, donde dice, él mismo dice, subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré semejante al Altísimo. Y este es un ejemplo perfecto de la soberbia que precede a la destrucción, como está escrito en Proverbios 16:18, donde nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y es que hay una batalla con el orgullo y puede ser una de las batallas más difíciles que puede pasar o que afrontemos. Porque hay una pelea, el orgullo es muy fuerte en la vida de muchos y se necesita determinación también con fuerza, ¿sí? Se necesita persistencia para derrotarle. En Job capítulo 41, verso 22, habla que en su cerviz está la fuerza del Leviatán, que representa el espíritu de orgullo. Los espíritus del orgullo incluyen arrogancia, altivez, soberbia, autoexaltación, vanidad, terquedad, menosprecio, rebeldía y ego. Entonces incluye todo eso. Y Dios resiste la soberbia y premia la humildad. Y el sometimiento al orgullo para recibir la gracia. Debemos humillarnos ante la presencia del Señor. Y en su palabra nos dice, Dios resiste, pero da gracia al humilde. Y es que estos dos son enemigos eternos. Hay una pelea en nuestro corazón y a veces se inclina por la naturaleza pecaminosa. Nosotros debemos entender que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas se han pasado y necesitamos entender que ahora tenemos una nueva naturaleza. Y aunque peleamos muchas veces con el ego, con el orgullo, especialmente en un mundo donde hay mucha inseguridad, a veces también ahora con esta situación de la cultura, del empoderamiento, a veces algunos hombres se han sentido inseguros de su hombría, de su liderazgo, y es que el enemigo quiere menoscabar eso. Pero yo te digo, Dios te ha hecho líder por naturaleza y te ha levantado y no está en ponerte en posición por encima de la mujer, sino que ha sido diseñado para poder tú ser la imagen del Dios viviente aquí en esta tierra, la forma como amas, tu paternidad y cómo tú administras las cosas, cómo eres el sacerdote de tu hogar. Y asimismo también, en el caso de las mujeres, hay un diseño perfecto. Hay una lucha constante a veces por ver la validación que dirán, el autoestima. Dios te ha hecho con un valor incalculable que es la sangre del Cordero de Dios. Te ha dado esta gracia de expresar la belleza, las emociones y el corazón de Dios en esta tierra. Por lo tanto, el orgullo a veces deforma el diseño que Dios tiene para nosotros, como hombres o como mujeres. Y es que Dios nos habla acerca de que el orgullo exige muchas veces que Dios nos bendiga a la luz de nuestros méritos, a la luz de nuestros títulos o de nuestro esfuerzo, y ya sea que fueran reales o no. Y la gracia no tratará con nosotros de esa manera. El fundamento no tratará de esa manera con nosotros en nuestras vidas, en nuestro fundamento. La gracia de Dios es algo que es la respuesta al quebrantamiento. Dice su palabra que Dios no desprecia un corazón quebrantado y humilde. Aquel que dice, Señor, yo ya no puedo más, ayúdame tú. Tú eres mi Dios, te entrego todo lo que yo soy, mis debilidades, todo. Entonces, Señor,
Yo necesito de ti. Cercano está Jehová, dice la palabra en Salmos 34:18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La soberbia busca la gloria propia, pero dice la palabra que la gracia busca ¿qué cosa? La gloria de Dios. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos entender que Él no nos echa fuera. Y Dios tiene una gracia suficiente para cada persona, y especialmente para aquellos que son humildes y no autosuficientes. A veces creemos que no podemos recibir consejos de nadie, que nadie nos puede decir nada y que nosotros sabemos qué vamos a hacer. Pero Dios no quiere que te conduzcas de esa manera. Eso es arrogancia. Necesitamos entender que cuando tú entiendes que la gracia de Dios es suficiente, realmente tú vas a entregar toda autosuficiencia en las manos de Dios. Porque Dios quiere moldear tu vida y tu carácter. Y quiere hacer este proceso de humildad en tu corazón, porque la Biblia dice que Jesús dice en su palabra, vengan a mí, los que están cansados, los que están trabajados, yo los haré descansar. Eso requiere humildad, despojarse de toda carga, de toda soberbia, arrogancia, de toda autosuficiencia, de que yo todo lo puedo. Todo lo puedes en Cristo, no en tus fuerzas. Y cuando Dios te dice, aprended de mí, dice Jesús que yo soy manso y humilde. Aprended de mi Hijo que es manso y humilde de corazón. Nosotros debemos aprender esa humildad del Señor. Y es que Él está ahí. Y Dios tiene esa gracia para cada uno. Miren, el orgullo es como ese vaso lleno, donde tú no puedes vaciar nada. ¿Sí? Por más que quieras poner, no puedes. En cambio, la gracia es como ese vaso vacío, que Dios puede depositar muchas cosas en ti. Tienes que despojarte de todo lo que te está impidiendo. Y es que la humildad, ¿sí? No es que ahora la gracia viene por ser humilde, sino que es el canal por donde las bendiciones de Dios pasan sin obstáculos. Y me gusta mucho cuando dice, pero Él da mayor gracia. El mismo Espíritu Santo de Dios nos da gracia para servir, para poder vivir nuestra vida cristiana. Hay veces que nosotros no vamos a poder solos, pero Él nos ayuda y da gracia a los humildes. No es que nos ganamos, ¿sí?, la gracia de Dios por ser humildes, sino que Él deposita su gracia y la humildad nos coloca apenas en la posición correcta para recibir las bendiciones del Señor. Y el sometimiento es algo que a Dios le agrada, porque cuando nosotros nos sometemos al señorío de Dios, a su gobierno, realmente vamos a entender que Dios tiene un propósito especial en ese sometimiento. Hay protección cuando estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Cuando le entregaste a Jesús tu vida por primera vez, no solamente has reconocido que es tu Salvador, sino también tu Señor. Y necesitas o necesitabas entregarle todas las áreas de tu vida. Hoy en este tiempo, yo te pregunto, ¿hay alguna área que aún falta entregar al Señor? El Señor quiere ser el Señor completo, el gobernador de tu vida, y no que haga las cosas a tu modo. Y el que sometimiento como estrategia de victoria es algo que Dios nos ha dado. En el verso 7, la palabra de Dios nos está hablando que sométanse pues a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de ustedes. Es que es así. Santiago concluye este conflicto, ¿no? Si se someten, es un término de rango, de ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otro. Cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo, en toda situación, como familia, como matrimonio, y como hijos de Dios, pero también como trabajadores, como hijos que están honrando a su Señor, en una rendición total, vamos a poder resistir al enemigo. Y es que el diablo va a querer tentarnos, influenciarnos, inflarte el ego, querer poner cosas en tu vida que no son. Pero el Señor está ahí diciendo, sométete bajo el señorío de mi gobierno. Y vas a poder resistir en el día malo. Vas a poder resistir a las fuerzas de la oscuridad. Y eso significa que te vas a poner en el orden correcto y en el reinado de Dios. Y hay algunos ejemplos que yo quisiera mencionar en esta mañana acerca de personas que en vez de someterse a Dios, resistieron a Dios y no al enemigo. Y en este caso está el faraón de Egipto.
donde habla en Éxodo capítulo 5, verso 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Se negó repetidamente a liberar al pueblo de Israel. A pesar de las advertencias de Moisés, a pesar de ver las plagas que Dios envió a Egipto, y a veces a pesar de ver los milagros de Dios, la sanidad de Dios en nuestras vidas, podemos ser con un corazón duro. Y cuando Dios te dice, oye, ¿sabes qué? Suelta toda falta de perdón. Deja esa amargura, ese resentimiento. No seas como el faraón. Y Dios nos está llamando en este tiempo a soltar eso. ¿Pero qué pasó con Faraón? A veces tenemos que tomar esos ejemplos para ver cómo es que han terminado y cómo podría terminar nuestras vidas si no nos sometemos al señorío de Cristo. Y dice en su palabra que Él resistió, cuestionó la autoridad divina. A veces queremos ser más que Dios y le decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando? Y a veces no hacemos caso a la voz de Dios. Y seguimos con nuestros propios planes, nuestras vidas. Y el Señor dijo muy claro, deja ir a mi pueblo. Y Faraón le cuestionó y le dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y endureció su corazón con cada milagro, con cada plaga que él veía. Y la consecuencia fue que se destruyó completamente el ejército egipcio en el Mar Rojo y la pérdida de todos sus primogénitos. Y no decir más allá cómo pasó y qué ha pasado en todo el pueblo de Egipto. Destrucción tras destrucción, en ruina total. Hay consecuencias cuando resistimos a la autoridad divina. Y número 2, otro ejemplo, el rey Saúl. Él fue el primer rey de Israel, porque el pueblo quería un rey. Y dice en 1 Samuel 15:9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y de las vacas, y no quisieron destruirlo. Dios había dicho, oye, Saúl, cuando vayas a la guerra, destruye todo lo que está en este pueblo. Sus reyes, sus vacas, todo, mujeres, hombres, niños, todo. Y él no quiso, bueno, dijo, ay no, tal vez se creyó más bueno que Dios, dijo, ay no, ¿por qué voy a matar? Me da pena, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer con esto? Y entonces, 1 Samuel 15:23 dice, la sentencia de Dios para él por no obedecer, le dijo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para no ser rey, para no ser rey. Y él perdió, fue destituido del propósito que tenía, de esa investidura que Dios le había puesto, porque estaba en juego no solamente el rey, sino todo el reino. Y es que hay una consecuencia que ha marcado por no someterse a las instrucciones del Señor, específicas que Dios había dado a través del profeta Samuel. Y él resistió e incluso ofreció sacrificios que no correspondían. Y perdonó la vida del rey Amalek y a su mejor ganado, desobedeciendo un mandato directo del Señor. Saben, nosotros podemos perder muchas cosas por no obedecer los mandatos de Dios. Resistimos porque queremos hacerlo a nuestro modo. Dios puede destituirte del lugar. Todo es gracia. Si tienes un trabajo es por gracia. Si tú estás sirviendo en un ministerio es por gracia. Si tú eres autoridad en un lugar es por gracia. Si eres padre eres por gracia. Si eres madre igual. Si tú tienes esa familia es por gracia. Todo es por gracia. Pero a veces nosotros queremos hacer lo que queremos y pasamos por alto los mandatos del Señor. Y es que hay una consecuencia. Dice la palabra que Dios lo rechazó como rey a Saúl y el Espíritu de Dios se apartó de él y empezó a ser oprimido por influencias malignas, el tormento a su vida, porque eso es lo que abre puertas, el orgullo abre puertas a la destrucción. Y no lo vemos en un momento, pero por eso vemos matrimonios destruidos, con falta de perdón. Y eso a veces ya no hay solución, porque ha dañado tanto eso, que endureció totalmente sus corazones, hicieron lo que quisieron y destruyeron una linda familia. Por uno de las dos partes o los dos. Por eso vemos tantas familias desunidas, porque los hijos no perdonan a sus padres, ni tampoco los padres a los hijos, ni a sus hermanos. Hay mucha destrucción que causa tan solo el orgullo si lo vemos de esta forma.
Y es que también hay otro ejemplo, el rey Sedequías. Dice la palabra en 2 Crónicas 36, 12 al 13, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ni se humilló delante del profeta Jeremías. Antes bien, él endureció su cerviz. Y es que eso le costó el reino, el fin del reino. Y el profeta Jeremías en el capítulo 39 del 6 al 7 dice que fue el último rey de Judá y fue descrito como un hombre extremadamente terco ante la palabra profética. Jeremías había sido levantado como un profeta con mucha misericordia. Y él anticipaba, mira, no vayas, esto va a pasar, ríndete al Señor. Esto haz, Dios me ha mostrado esto. Pero había una resistencia de este rey. No escuchó al profeta Jeremías que le advertía que si se rendía él ante Babilonia para salvar la ciudad, dijo, no, acá nosotros podemos. Y siguió más el orgullo. ¿Y qué pasó? Jerusalén fue destruida y fue llevada cautiva por Babilonia. Y en presencia de ellos miraron la ejecución de sus hijos. Qué tristeza y qué caos. Tan solo por no escuchar la palabra profética del Señor. Dios te va a hablar muchas veces a través de la palabra, a través de la profecía. Y de verdad debemos discernir lo que es de Dios y lo que no es. Pero en ti está tomar la decisión. Dios nos ha dado libre albedrío. Él no te va a obligar si tú no quieres. El Señor quiere y tiene planes de bien para ti, un futuro y una esperanza, pero Él no puede obligarte a tomar esos planes, porque nosotros elegimos obedecer o escuchar su voz. Hay otro ejemplo, claro, y está en Génesis 4, del 6 al 7, con Caín, donde Dios había sido exaltado, adorado a través de las ofrendas de los dos, pero Dios realmente se agradó de la ofrenda de Caín. Fue una ofrenda muy bonita, porque fue de todo corazón, y es que el Señor ve el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, y Él sabe lo que hay dentro de nosotros, y Él le agradó esa ofrenda. Y Caín tenía externamente todo, unos frutos hermosos y tal vez, wow. Pero ¿qué es lo que estaba viendo Dios en Caín? Es tu corazón. Y eso es lo que Dios ve en nosotros. Y dice su palabra que él no escuchó lo que Dios le dijo. Porque entonces va y le dice el Señor, ¿qué pasa, Caín? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Dice la Nueva Versión Internacional. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alta. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Pero él no le importó lo que Dios le dijo, estaba muy molesto. Estaba totalmente, tal vez herido en su ego, en su orgullo. No tomes decisiones a lo loco de esa manera, porque Caín fue inmediatamente y mató a su hermano. Fue tanto el odio, tanta la ira. ¿Qué es lo que hace el orgullo? Hay una ceguera espiritual que pone el orgullo en la vida de la persona, tanto así que no saben. Por eso hay casos donde hay en las noticias, donde niña mató a su madre. Wow, ¿qué pasó aquí? No solamente entidades demoníacas, sino algo había engendrado en su corazón. Ira, altivez, orgullo, arrogancia, para enfrentar a su autoridad y matarla. Tan solo, ¿por qué? Porque no le dio su celular. Muchos casos en los Estados Unidos realmente a mí me impactan. Y también en el Perú, ¿sí? Todos los días uno, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero el enemigo trabaja en los corazones. Pero eso se ve después en las acciones. Y Caín mató a su hermano. Y la consecuencia de esto fue que Dios le dijo en Génesis 4, del 11 al 12, le dijo, ahora quedarás bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Y cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Hay una maldición para él. Y es que cuando actuamos de esa manera, hay maldiciones. Tal vez en este tiempo no estamos matando a alguien porque la Biblia dice no matarás, pero podemos matar con nuestras palabras, haciendo detracción, hablando mal de la gente, ¿sí? Y podemos matar moralmente a una persona. Y esa sangre
puede ser demandada sobre tu cabeza. Ten cuidado de cómo hablas, de cómo actúas, tu corazón. Y es que tu palabra nos dice que realmente hay una resistencia. Cuando hay corrección divina, viene entonces la caída, el endurecimiento del corazón te lleva a la destrucción. Déjate corregir por Dios. Yo sé que a veces no nos gusta que nos digan solamente Dios me ama, ¿cierto? Pero Dios también quiere que andes por el camino del bien. Ya Dios te ama y eso ya lo sabes. Dios quiere que tú puedas vivir una vida diferente y no vemos más allá de nuestras narices muchas veces o vemos más allá porque Dios solo conoce todo acerca de nosotros y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y necesitamos nosotros entender que el orgullo nos puede llevar a la destrucción, abre puertas de destrucción. Otro caso es Adán y Eva, donde vio, sí, era un único mandato. No había más, era uno solo. Y es que Dios le había dicho a los dos, no coman de este fruto, de este árbol. Todo lo que tienen pueden comer, menos de este. Pero dice la palabra en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿Y qué pasó aquí? El único mandamiento, ¿sí? Falló. Y ella falló. Y en vez de venir el otro a decir, bueno, ok, ¿qué pasó? Toma, tú también, él también falló. Entonces, los dos fallaron. Y hay una consecuencia para esto. Y fueron expulsados del huerto del Edén. Y usted sabe, entró la muerte, la enfermedad al mundo por el pecado del hombre, por la desobediencia. Y mira cuánto hemos sido afectados generación tras generación. Es importante entender que si nosotros vamos a resistir al diablo, necesitamos someternos a Dios, a la autoridad, a la soberanía de Dios, a la corrección divina, a la palabra profética de Dios, a lo que Dios nos dice en las instrucciones. Y solamente así podemos resistir al diablo y él va a tener que huir. De esa manera, y a veces él quiere traer a nuestras vidas decepciones, quiere traer frustraciones, quiere traer muchas veces engaños, y estando así nosotros con ese orgullo no vamos a poder resistir. Necesitamos nosotros realmente someternos al señorío de Dios, despojarnos de toda arrogancia, de toda altivez, para que el Señor pueda realmente tratar con nuestro corazón y así con esa autoridad podemos nosotros tratar contra el enemigo y él tiene que huir y nos reta que nosotros debemos nosotros pelear porque el enemigo ya está conquistado, él está vencido. Y Dios nos dice, tienes que someterte, resistirle y él va a huir. Y esa es una promesa que Dios nos da en este tiempo. Y si nosotros queremos ser exaltados el día de mañana, necesitamos humillarnos hoy. Yo sé que no nos gusta a veces que nos humillen, ¿verdad? Pero ante Dios, realmente la humillación se convertirá en exaltación. Porque Él te va a levantar. Él no te va a dejar ahí en el suelo. Porque su palabra nos está hablando de que si eso pasa, tú vas a poder tener autoridad. Y otra de las cosas también, y el punto clave aquí es que dejes de pelear contra la voluntad de Dios. A veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, ¿verdad? Pero Dios nos está hablando y empezamos nosotros a querer resistir al enemigo. No va a funcionar, no te va a ir bien. Y aunque digas que sí, no. Entonces, necesitas en este tiempo acercarte a Dios, someterse a su autoridad cada persona y recién Dios va a poder hacer algo en nosotros, va a bendecirnos, te va a levantar. Y es que el ego nos hace enemigos de Dios, la humildad nos hace aliados de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. ¿En qué área de tu vida en este tiempo estás luchando? ¿Qué guerras contra Dios estás sufriendo en este momento? ¿A qué dirección Dios te está llamando? Necesitas entregarle a Dios. A veces nos podemos sentir agotados por tratar de resolver las cosas, pero Dios quiere que entregues eso en sus manos. No seas autosuficiente y recuerda que Dios resiste al soberbio. Y ese
Ese cansancio de querer hacer las cosas a tu modo puede bloquear muchas veces las bendiciones, su gracia. Necesitamos acercarnos a Él. ¿A qué enemigo necesitas resistir hoy? Así que lo que yo te animo es despójate de todo ego, de todo orgullo. Despojémonos, porque eso es lo que Dios quiere. Así que tienes que resistir. Dile al que está a tu lado, resiste, hermano. Resiste. Resiste. Yo sé que no es fácil, pero Dios está contigo. El camino número 2. Miren, Santiago nos está hablando de humillados para ser exaltados, humillados hoy para ser exaltados mañana. Habla acerca del camino del arrepentimiento. Del verso 8 al 10 nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Acérquense a Dios para que limpie, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Acerquémonos a Dios. Porque este es un acto de misericordia increíble, ¿sabes? Dios no tiene por qué estar con nosotros, ¿sí? Nosotros necesitamos de Él. Y Él dice, si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Búscale de corazón. En cada paso que des, en cada situación, en cada decisión, búscale. Y no obres según tus emociones. Miren, a veces la gente no va a entender, pero tú tienes convicciones. Y eso solamente te da por desarrollar una relación con Dios. Y hay gente que aún todavía está creciendo y no sabe lo que quiere. Pero tú necesitas acercar al Señor para recibir dirección. A través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la adoración, podemos acercarnos al Señor. El término griego para acercarse implica una aproximación íntima, voluntaria y libre. Dios nunca nos va a obligar. Él no va a obligarte a querer estar cerca. Él no te va a obligar a hacer las cosas que tú sabes que tienes que hacer. Él siempre te va a dar la elección de elegirle voluntariamente. A veces cuando queremos forzar las cosas o queremos hacer de buena intención las cosas, no nos va a salir bien. Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Dile al que está a tu lado, elige bien. Elige bien. Toma buenas decisiones. ¿Sí? Y es que la postura del corazón humilde nos lleva a acercarnos, a querer esa limpieza. Y habla de que debemos purificar nuestras manos, que representan nuestras acciones. Cuando dice, ¿no? Que pecadores, límpiense las manos. Habla de purificar nuestras acciones, nuestra conducta, lo que hacemos, las cosas. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, que tiene que ver con esta situación de abandonar lo injusto, ¿no? Limpiarnos las manos de todo engaño, de todo pecado. Y nos está hablando también acerca de purificar el corazón, de limpiar nuestros pensamientos, del doble ánimo. Un día quiero con Dios, otro día no quiero. De decir, me decido, dudo y tengo confusión. Es que el Señor no opera así. Dios quiere que realmente seas una persona firme, con convicciones. Dice Santiago capítulo 1 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la ola que viene y se va. Así es el hombre de doble ánimo. No podemos vivir por las emociones y necesitamos vivir por fe en su palabra, pero eso se desarrolla en una relación íntima con Dios cuando nos limpiamos de toda mentalidad del pasado, de todo lastre que está perturbando nuestra forma de ver las cosas. A veces hay experiencias del pasado, experiencias tal vez sentimentales del pasado, donde han bloqueado tu forma de amar y de ver la vida. Tal vez estos lastres que estás todavía y te impiden y eres de doble ánimo, un día estás bien, otro día no tienes seguridad, otro día tienes dudas, no quieres y te dejas llevar por lo que otros dicen. Pero ¿qué te dice el Señor a ti? Nosotros debemos entender eso. A veces hay situaciones, lastres del pasado, como que es un lastre, es como esas basuritas que quedan. Y a veces dice, ay, mira,
Ay, esta envoltura del chocolate, después lo limpiaré, dices, ¿no? Y te vas a otro lado, ay, no, hay un plato, pues está sucio, ay, nomás, yo después lo lavo más tarde. Y te das cuenta que la casa está, Dios mío. Y es que así pasa en nuestras vidas, en lo interior. Ay, no, no pasa nada, es una pequeña mentira. Ay, no, pues, ¿qué pasa con esto? Ya lo dije. Entonces, te das cuenta después que estás lidiando con que tienes que limpiar tu corazón, tus pensamientos, de todo recuerdo del pasado. Hay situaciones dolorosas. Necesitamos limpiarnos de eso, perdonar, dejar atrás todas las cosas que nos pueden llevar al doble ánimo en nuestras vidas. Porque tú algún día vas a liderar tu trabajo, ya estás liderando a tu familia, lideras a tu esposa, pero también, ahí donde estás, mujer, también Dios te ha puesto a liderar ciertas áreas. Necesitamos personas no con doble ánimo, necesitamos personas firmes en la fe, en todo aspecto, en toda área. Las convicciones deben estar allí, porque si no, vas a arrastrar a tu familia. Un día acá, otro día allá. Un día las deudas, otro día esto. No, el Señor no quiere que vivas así. De un hombre de fe, una mujer de fe, que pueda ir, aunque no es fácil el camino, pero crees con firmeza. Y no tienes esta duda, sino que crees en Dios. Y dice la palabra que esta palabra de doble ánimo, en la connotación griega, habla acerca de una mente dividida, la mente y el alma, que describe como una lealtad dividida, una mente vacilante, que no sabe lo que quiere. Hay cosas que no nos pueden limitar del pasado. Hoy quiere Dios hacer nuevas cosas. Y este año que viene necesitamos limpiarnos, ¿sí? Y no una limpia como el mundo la dice. Ay, no límpiate, hermano, no haz la cábala, que no sé cuántito, y empiezan sus baños de flores que dice que no sé qué, ¿sí? Y ponen su lenteja ahí, su frijol, eso cocínale, ¿sí? Cocínale, y eso antes del ayuno, por favor, o sea, ya, ¿no? Sí, o sea, limpiémonos, no en ese sentido, sino en lo interior. Dios quiere trabajar, limpiar en tu corazón. Este nuevo año 2026, no podemos arrastrar el dolor del pasado. Y tal vez el dolor de relaciones pasadas, antiguas, sea con familiares, sean sentimentales, sean con personas del trabajo, o errores o situaciones que hemos pasado. Tenemos nosotros que limpiarnos de todo lastre del pasado. Y es que necesitamos entender que Dios nos advierte que debemos agradar a Dios. Porque a veces estamos lidiando, oye, ¿qué hago? ¿Agrado al mundo? ¿Agrado a la gente? ¿Qué va a pensar de mí la gente? ¿Qué va a decir de mí? Ay, no. Dios mío, qué estrés, ¿verdad? Qué estrés vivir así. Ay, ¿qué va a decir tal fulano? No puedes vivir de esta manera. Tienes que vivir, ¿qué va a decir Dios de mí? Voy a cumplir su propósito en esta tierra, en toda área. Lo más importante es eso, al final del día. ¿Qué dice Dios de mí? Y es que Dios nos advierte acerca de eso. No puedes vivir en el doble ánimo, en la inconstancia, en la apatía espiritual. Y el principio aquí es la sinceridad absoluta, el enfoque total en Dios para no caer en el pecado. Limpiémonos. Y es que para eso también requiere que nos humillemos. Dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Mientras llegamos como pecadores ante un Dios santo, sino como religiosos, ¿sí? Porque Dios sabe que pecamos todos los días, pero necesitamos acercarnos ante Dios y mostrarnos como somos. No con caretas, no con cosas, con apariencia, porque Dios conoce el corazón. Dice la palabra en Lucas 18, del 10 al 14, nos habla que había un fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, de Dios, diciéndole gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿no? Yo ayuno, yo diezmo, ¿no? Todo lo que gano. Y entonces, más el publicano, estando lejos, dice la palabra, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, yo he pecado. Y
Dice la palabra en el verso 14. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos delante de su presencia. No podemos aparentar muchas cosas. Dios conoce nuestro corazón. Nos humillamos apropiadamente. Él nos va a exaltar en el tiempo oportuno. Así que necesitamos entender que el favor de Dios es inmerecido. Tan solamente necesitamos reconocer su promesa. Él nos va a exaltar. Dile al que está a tu lado. En el tiempo de Dios te va a levantar. Humíllate. Humíllate delante de Dios. Es importante entender eso. Miren, qué tan limpia está nuestra comunión con Dios. Santiago nos dice, límpiense, ¿no? Y es que Él está diciendo, purifica tu corazón. Humíllate delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió ese pecado? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, perdóname? O ya te has vuelto insensible. Miren, ustedes han visto la reacción de un sal de Andros o, ¿cómo se llama esto? Sal de heno, no sé cómo le llaman. Pero, ¿no? Hay una efervescencia, que hay una reacción con el agua. Pero poco a poco este va mermando, ¿sí? Y como que ya no pasa nada. A veces el pecado actúa así. Al principio, ¿qué estoy haciendo, no? Pero después, eso ya cauteriza la conciencia. ¿Hasta dónde hemos llegado por el orgullo de no reconocer que necesitamos de Dios? Y su palabra nos está diciendo, realmente humillémonos y no seamos indiferentes. ¿Qué estamos esperando? Acerquémonos a Él. Y este año que viene, realmente necesitamos nosotros entender que es por gracia, que necesitamos someternos a su señorío, resistir al enemigo y limpiarnos de toda maldad, para poder entrar en este año con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, con nuestras acciones, nuestros pensamientos purificados. Y número 3, como está hablando Santiago, la humildad en nuestras relaciones. Humillados hoy, exaltados mañana, tiene que ver con la humildad en nuestras relaciones interpersonales. El verso 11-12 dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y es que Dios está hablando en su palabra. No somos jueces de nuestros hermanos. No murmuren, no hablen chismes, no inventen cosas contra otros. El humillarnos y el ponernos bien con Dios debe resultar en esta posición de ponernos bien con los demás. Si tú estás bien con los demás, si estás hablando cosas buenas de los demás, realmente habla de un corazón humilde. Estamos bien con los demás, va a demostrar la forma en cómo nosotros hablamos acerca de cómo Dios realmente nos ama y cómo amamos al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dile al que está a tu lado, ámame, hermano. ¿Sí? Ámame. No estés hablando mal. Miren, dice la palabra que cuando estamos bien con los demás, esto se va a demostrar en la forma como hablamos de otros. ¿Sí? A veces nos ponemos ahí a conversar y de pronto, oye, ¿sabías que la fulana está ahora con otro? Dios mío, y estas son las conversaciones, Dios mío. Y a veces, ay, no, pero mira este. No, pero pasa. Y uno dice, ¿qué dice la Biblia? Dile al que está a tu lado nuevamente, no murmures, no murmures, no murmures, los unos y los otros. Y no solamente eso, a veces nos ponemos en posición de juzgar. Ay, pero esta fulana, ni le conoces. No, pero yo pienso que es malilla porque mira su cara. ¿Pasa o no pasa? ¿Qué está pasando ahí? Está juzgando. Y a veces dices, ay, no, pero
¿Y por qué ha hecho eso el hermano? ¿Por qué ha hecho tal fulano? Y empezamos a que del trabajo también los colegas, ay Dios mío, empiezan, mejor dicho, a la hora del break, de la comida. Pobre hígado. No sé cómo termine. Pero miren, la Biblia es clara cuando nos dice, no murmuren, no juzguen a otros. Santiago correctamente nos dice que nos guarda de esta ilusión, ¿no? De que podemos estar bien con Dios, pero tal vez mal con nuestro hermano. ¿Cómo es eso? No, en ninguna manera. Dice la palabra en 1 Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo? ¿Es posible eso? No. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Es importante entender, el que murmura del hermano está juzgando al hermano. Asimismo, a cualquier persona. Murmura de la ley y juzga la ley. Y cuando juzgamos a nuestro hermano, nos ponemos en el mismo lugar de la ley. Ahora nos creemos el señor ley, la señora ley. ¿Qué es esto? Y nosotros ahora tenemos ahora el poder de juzgar a otros porque nos creemos que somos la ley. Y esto es algo de lo cual no tenemos autoridad para hacerlo. Debido a que uno solo es el dador de la ley y el único juez, ¿quién es? Dios. No juzgues a las personas aun cuando te hacen mal. Dios tiene un pago para cada uno. Déles la justicia, no tuya. No juzgues a tu esposo por la forma a veces como hace las cosas. Ora por él. Ayúdale en su liderazgo espiritual. Amén. Un hombre a veces dice amén. Bueno, amén por fe. También, hombre, no juzgar a la esposa en todo lo que hace ni criticarla. Amén. Bueno, una también. Miren, la cuestión es esta. Necesitamos entender, no debemos estar juzgando ahí en el lugar de trabajo a la gente, menos en la iglesia. Mira el que está a tu lado. Lindo guauito, linda guauita. Miren, ámale, porque Dios le ha puesto en tu vida, está cerca de ti. ¿Para qué? Para levantarlo. ¿Sí? Es importante entender eso. A veces nosotros, en vez de levantar, estamos hablando a veces palabras de desánimo, cosas hirientes que no edifican. Ten cuidado de cómo estás hablando. Mira, la lengua ha sido puesta para ser de bendición en nuestras vidas, pero la Biblia dice que, he aquí, dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la roca de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, todo ha sido domado, domesticado. Pero la lengua no puede salir de nuestra boca. Agua salada, agua dulce. No puede salir bendición y maldición. Tu boca ha sido diseñada y tu lengua para bendecir a Dios, para bendecir a otros. Palabra que edifique, palabra que restaure, que levante. Aun cuando no estamos de acuerdo, vas a levantar. Porque la verdad es que para eso hemos sido diseñados, someter la lengua al Señor y de Cristo también. Y es importante entender, no debemos murmurar contra el prójimo. Y aquí está fuerte la situación y nos dice, ¿qué derecho tienes tú? ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Por qué? Solo hay un juez. No somos jueces de nuestros hermanos. Humillarnos y el ponernos bien con Dios debe resultar en ponernos bien también con los demás. Restaurar nuestras relaciones. A veces no vamos a compartir las mismas ideas y opiniones, pero eso no significa ahora que nos vamos a poner en un plan de juzgar. Cuando estamos bien con los demás, eso se va a mostrar. Así que
Santiago nos está hablando acerca de esto. Nosotros debemos entender que enfatiza al Señor que Dios tiene el poder para salvar o para destruir. Lo que Él hace con cualquier juicio humano, sea que sea, nadie tiene la autoridad para imponer sus juicios, sus opiniones y opinar sobre lo que estás haciendo. Y hay cosas que tal vez no hagas bien o tal vez que no hayamos hecho bien, pero quien nos va a juzgar es Dios. Amén, iglesia. Y es que nadie tiene la autoridad para imponer nuestras propias reglas, solo Dios. Él ha hecho su palabra. La humildad se traduce en misericordia. Eso también hay que entender. Cada vez que nosotros entendemos esto, cuando mostramos una correcta humildad ante Dios y no juzgamos de manera arrogante a nuestro prójimo, realmente estamos entendiendo que Dios ha tenido misericordia con nosotros. Amén. También nosotros debemos tener misericordia con otros. Si a mí Dios me ha perdonado, ¿por qué no va a perdonar al hermano? ¿Dios te ha perdonado? Entonces también puede perdonar a tu familia, a tu prójimo, a las personas que han cometido errores. Y lo que necesitamos como iglesia es ser una iglesia que levante a otros. Y a veces no nos gusta, es verdad. Hay situaciones que no nos va a gustar y no compartimos, pero debemos orar. Y si es para corregir, que sea una buena motivación para corregirlo, pero no de la manera de juicio. Y es que estos principios nos llaman a abandonar la crítica destructiva y el legalismo personal. Y la madurez espiritual se demuestra cuando un creyente se enfoca en la obediencia a Dios, en lugar de intentar ocupar el lugar de un juez supremo. Necesitamos obedecer primero nosotros, ¿sí? Bien claro, creo que debemos mirar nuestros propios errores, primero con nosotros, examinarnos, limpiarnos, antes de estar hablando de otras personas. Porque nosotros vamos a dar cuentas a Dios de nuestras vidas. Y aún de las personas que Dios te ha dado a cuidar, tal vez tus hijos, encamínalos por el bien. ¿Sí? Y si tú eres hijo, no juzgar tampoco a los padres, porque ellos no han tenido tal vez ese encuentro con Dios a temprana edad o tal vez recién. Dios está encaminándolos. También de repente estás aprendiendo, eres nueva casada, nuevo casado y recién estás aprendiendo a ser esposo o esposa. Y tienes que tener paciencia. Otros primera vez, otros tal vez segunda vez, pero bueno, dice, de los errores se aprenden. Y poco a poco Dios va a obrar ahí. Mira, la situación es esta, no juzgar. No juzgar. Y el punto clave aquí es, realmente humillémonos ante Dios, dejemos de juzgar a los demás y reconozcamos que hay una ley que Dios ha dado y Él es el juez. Ahora, una pregunta aquí. En este tiempo, ¿a quién has juzgado, criticado? En este mes, en esta semana. Debemos ponernos a cuentas con Dios y renunciar a eso. Santiago dice, no murmuremos. ¿Estamos usando nuestras palabras para levantar a la vida de otros o no? ¿Somos conscientes de eso? Solamente Dios sabe. Y punto número 4. Humillados hoy para ser exaltados mañana requiere humildad en nuestros planes futuros. Y es que la palabra de Dios nos está hablando acerca de esto. Del verso 13 al 16 dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y es que está hablando que necesitamos la humildad en nuestros planes futuros, la presunción del mañana frente a la soberanía de Dios. Debemos comparar esto, iglesia. La vida de nosotros es como nieblina. Un día está y otro día no está. Y la palabra dice, de la palabra griega atmis, se traduce como vapor, como neblina. Describe algo que no tiene sustancia sólida y desaparece rápidamente. Y enfatiza que la vida no solo es corta, sino incierta. Hay situaciones que no tenemos control del mañana. Por eso el estar ansioso
Muchas veces es un reflejo de exceso del futuro. A veces hay personas que están, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y en el mundo a veces se van y leen las cartas. Oye, ¿qué me va a pasar? Tengo que hacer esto. Y ahora que estamos entrando un año, ay, yo quiero saber y esto. Miren, ¿saben qué? El futuro lo tiene Dios en sus manos. No tienes por qué consultar nada que degrade tu vida espiritual, ni darle permiso al enemigo, porque en medio de eso se abren portales de maldición. Y estarás maldiciendo tu futuro en vez de bendecirlo. Y arrepiéntete de eso. Necesitamos de entender que el futuro está en las manos del Señor. Y dice su palabra, y enfatiza que a veces el error de nosotros, de los humanos, ¿no? Los seres humanos, es que hacemos negocios, emprendimientos, ay, que vamos a hacer lo otro, ¿no? Sin asumir que, oye, mi vida no me pertenece. Mi vida es de Dios. A veces nos ponemos en ciertas situaciones y nos damos cuenta que estamos ignorando que el mañana no nos pertenece. Y hoy y mañana iremos a tal ciudad, dice la Biblia, y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Y Santiago reprende el tipo de corazón que vive y hace planes aparte de una conciencia de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él tiene escrito en el libro de la vida lo que ha de acontecer en tu vida. Y es que es necesario abrazar sus promesas y vivir por fe, pero también, no digo ahora que no hagas planes. Por supuesto que es bueno planificar porque nos preparamos, nos anticipamos para lo que se viene, pero hazlo con Dios. No lo hagas a tu manera, no porque otros te digan, no porque, ay, esto lo voy a... Hazlo con Dios. Y es que a veces nosotros no entendemos, pero nos podemos limitar cuando actuamos en nuestras habilidades, talentos y dones, y bueno, eso me ha funcionado, voy a hacer esto y lo otro. A veces Dios viene y destruye esos planes. Es así. Por eso no planifiques sin Dios. Recuerdo cuando vine a Cristo, yo tenía muchos planes. Yo quería esto, lo otro, mi profesión y esto, y tenía planes. Y entonces viene Dios y me dice, no, deja todo eso, ven y sígueme. Y me llamó a vivir por fe. Y todavía con esa promesa que dice, el justo por fe vivirá, y si retrocede no agradará a mi alma. Y decía, Dios mío, ¿cómo para retroceder? ¿Sí? Y yo pensaba, Dios, tienes algo grande. Y es que Dios puede deshacer todo plan de nuestras vidas cuando no están apoyados por Él. Y aún cuando hacemos nuestros propios planes y emprendemos ciertos negocios, no casamos con ciertas personas y todo eso, Dios hace de tripas corazón. Pero no era el plan que Dios tenía para ti. Asegúrate de que sea Dios quien te guíe a esa familia. Asegúrate que sea Dios quien te guíe a ese trabajo. Porque si no, habrás perdido el tiempo. Es la verdad. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Y este pasaje nos enseña que el futuro es un secreto de Dios. Por lo tanto, debemos vivir con un sentido de responsabilidad hoy. Planear para el futuro es prudente, pero dar por sentado el futuro es pecado. Necesitamos entender que el futuro lo tiene el Señor en sus manos. Miren, hace mucho tiempo, ¿sí? Cuando estaba en la iglesia, estudiando en la universidad, me acuerdo que aquí hacíamos mucho el minigrupo con los jóvenes. Y bueno, ahora también se ha extendido a los hombres, a las mujeres, pero antes era más un tema de los jóvenes. Y me acuerdo que vino una chica a la iglesia, se llamaba Azucena, ¿sí? Y ella era, creo que era sobrina de la hermana Maggie, medio familia por allá. Entonces, y vino, y entonces era familiar de la hermana Maggie. Entonces, yo decía, ay, qué linda chica, muy linda, tenía un cabello pomposo, muy hermosa. Y yo hacía minigrupo con ella y estaba muy contenta de que haya venido a la iglesia, ¿no? Y muy lindo, era nueva creyente. Ella estaba enamorada, estaba estudiando administración de empresas, pero de pronto terminó esa relación y ella no hacía ver que estaba muy triste. Estaba como que contenta, aparentemente, pero a la vez también sufriendo, pero tenía recaídas. Entonces orábamos, nos animábamos los unos a los otros. Y de pronto un día, cuando estaba en la universidad, me llama el pastor Félix y me dice, Giselle, ¿estás sentada? Y le decía, sí, estoy aquí en la universidad, estoy en clase.
¿no? Y me dice, ¿puedes salir un ratito? Y entonces salgo y me siento y me dice, Azucena se ha suicidado. O sea, yo me quedé así como que, Dios mío, o sea, ayer estaba conversando con ella y había tomado un veneno y había escrito una carta y murió. Y aquí la velamos en la iglesia. Fue muy triste, pero también ahí orando, o sea, que al último momento haya recibido a Cristo en su corazón. Ese episodio fue muy triste. Yo salí de clases y fui caminando hasta mi casa, meditando, orando, fortaleciéndome en Dios, porque yo la apreciaba mucho. Después, hace 2 años más o menos, eh, murió un joven de la iglesia. Él creció con nosotros, creció en la escuela dominical, estaba en el grupo de jóvenes y de pronto un accidente destruyó su vida y murió. Y miren, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. A veces vemos gente aquí con nosotros y estamos dando por sentado a veces que van a estar con nosotros, nuestros niños, nuestros jóvenes, personas amadas, queridas, pero solo Dios sabe hasta cuándo. Y Él sabe nuestro futuro. Por lo tanto, para andar en nuestros planes personales, necesitamos ponerlo en las manos de Dios. Establecer metas con diligencia, sí, pero debemos nosotros decirle, Señor, ¿a dónde quieres llevarme? ¿Qué voy a hacer con mi familia? Señor, ¿hacia dónde me diriges en ese tiempo en mi profesión, en mi ministerio? Señor, hacia mis relaciones personales, ¿hacia dónde me diriges? Señor, en este tiempo. Hoy es un nuevo tiempo para entender la fragilidad de la vida y la soberanía de Dios. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente nieblina, dice la palabra, y nos llama a considerar eso. Y si estamos moviéndonos, viniendo, saliendo, es por la gracia de Dios, por el